You guys, bienvenidos al primer episodio de mi podcast. No, 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 qué emoción, no lo puedo creer, no puedo creer que estoy diciendo eso, me hace demasiada ilusión, estoy súper feliz de estar aquí y demasiado ilusionada y espero que a todo el mundo le guste este podcast. No, en serio, gracias por estar aquí, por tomarte un ratico de tu día para acompañarme, para escucharme, para apoyarme, familia, amigos, más vale que estén escuchando. Si están escuchando, gracias por estar aquí. Y si no me conoces, mil gracias por estar aquí y por darme la oportunidad. De verdad que estoy nerviosa, se nota, ¿no? Se nota, estoy súper nerviosa. Y tengo una confesión de primer episodio. Y es que este primer episodio lo he intentado grabar 3 veces. Esta es la tercera vez que intento grabarlo. Y obviamente en cada una de esas veces lo he grabado 1000 veces. Y es demasiado difícil, you guys. O sea, ustedes no saben lo difícil que es hacer esto. Yo soy experta en marketing digital, no en audiovisuales y no en podcast. Ciertamente es la primera vez que estoy haciendo un podcast y me lancé a hacer este proyecto yo sola. O sea, que yo aquí misma, si estás viendo el vídeo, armé mi estudio en mi casa, en mi sala y estoy grabando, produciendo, haciendo de host, haciendo todo. Y, y una de las razones por la que he grabado, bueno, la razón por la que he grabado tanto este primer episodio, y quiero ser súper honesta, porque siento que tengo que hacer esto para que no se pierda la naturalidad, porque ya lo he grabado tantas veces que, oye, no quiero que se vea como antinatural. Pero aquí donde me ven, estoy bien frustrada, you guys, porque, ok, la primera vez tuve un problema porque la calidad del vídeo se veía fatal. La segunda vez el audio se escuchaba horrible. Y esta vez le ruego a todos los dioses porque se escuche bien, porque este episodio sale ya. Y esta necesita ser la última toma porque si no, no sé qué más hacer con mi vida. No, de verdad, es súper complicado, pero como es el primer episodio, me estoy atreviendo a contarte esto porque quiero que me tengas un poco de paciencia. Yo voy a dar lo mejor de mí para que cada episodio se escuche mejor, cada episodio se vea mejor y para que en cada episodio yo sea también una mejor host, porque también estoy haciendo esto así, estilo podcast, por primera vez y sé que poco a poco con la práctica seré más elocuente, iré más al punto, no, espero no divagar tanto en general, pero bueno. Este es un espacio cercano, sin presiones, entonces siento que puedo pedirte que tengas paciencia conmigo, bear with me hasta el final. Y nada, vamos a divertirnos. Espero que todos los episodios te inspiren, te entretengan, te acompañen o te enseñen algo nuevo. Y bueno, nada, que me acompañes. Iba a decir semanalmente. Todavía no me quiero casar con decir que voy a sacar un episodio nuevo todas las semanas porque eso me genera un poquito de ansiedad porque como les dije, lo estoy haciendo sola, pero esa es la idea, esa es la idea. Así que me voy a atrever a decir ahorita que espero que me acompañes semanalmente en un episodio de este podcast. Este podcast es un espacio en donde voy a hablar sobre crecimiento y desarrollo personal y laboral. Y en la parte laboral, en algunos episodios hablaré de marketing porque como ya comenté, es mi especialidad, pero no es un podcast únicamente sobre marketing, ¿ok? Es un episodio donde voy a hablar en base a mis experiencias y a mis opiniones y no es que estoy aquí yo dándomela de experta o de gurú en un tema. Como dije, todo es muy cercano, basado en cosas que me han pasado a mí, lo que me ha funcionado a mí y también cosas que no me han funcionado pues a modo consejo o a modo contarte. Y bueno, es un espacio, como lo dice su nombre, a petición de nadie, que nadie me lo pidió, nadie me pidió el podcast, pero aquí estamos anyways. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, ven, ya la estoy embarrando porque en verdad no quiero empezar sin antes darle las gracias a Marjorie Haddad y al equipo de Whiplash por hacer esa intro que quedó tan espectacular y con la que me siento súper identificada, siento que es muy yo, me encantó la música. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, si estás viendo el vídeo, en YouTube, también puedes verlo en Spotify dependiendo del país en donde estés. Y si no estás viendo
el vídeo porque prefieres escucharlo en audio, pues puedes escucharlo en Spotify y otras plataformas como Apple Music. Entonces, bueno, ya sabes que si lo estás escuchando, también lo podrías ver si quieres en YouTube. Y también tengo redes sociales que son a petición de nadie en Instagram y en TikTok. ¡Ay, Dios! ¡Qué profesional! No, vale, en serio, me emociona demasiado esto y gracias por estar aquí. Y de eso va a tratar un poco el podcast. Ahora, ¿de qué va a tratar el primer episodio? Que es este. En este episodio quiero empezar, por supuesto, dándote un poco de contexto sobre mí, algunos fun facts sobre mí para que me conozcas un poquito mejor. Te quiero contar por qué sale o nace, mejor dicho, la idea de hacer este podcast. Bueno, ya expliqué un poquito el nombre, pero voy a hablar un poco más de eso y también en general como los próximos episodios y qué puedes esperar de este espacio. Entonces, sin más preámbulos, ¿quién es María Cartaya? O sea, ¿por qué voy a escuchar yo a esta chama que tiene que aportar, de dónde sale, de dónde es, qué hace? Así que bueno, yo soy María, para los que no me conocen, obviamente. Mi muletilla es decir, obviamente, by the way. Viví 5 años en España, así que van a escuchar mucho que digo vale y, mm, ¿y qué es lo otro que digo? Y vídeo, cosas así, se me salen de repente por haber estado esos años allá. También viví 9 años en Estados Unidos, pero bueno, ya voy a contar esa historia. Y se me salen muchas palabras en inglés. Trato de que no sea así, pero ya asumí que es parte de mi personalidad y de quién soy. Desde chiquita yo jugaba con mi hermana y le decía, mira, ponte ahí, te voy a decir tal, 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 y guachu, 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 guachu. O sea, yo desde toda mi vida supe que quería hablar inglés y es súper cómico y ahora se ha vuelto como parte de mi esencia, que siempre se me salen palabras en inglés. Así que bueno, tenme paciencia con eso, voy a tratar, no lo prometo, pero voy a tratar de que cada vez que se me salga una palabra en inglés, pues traducirla para que todo el mundo entienda, pero si no, bueno, tampoco te asustes que son cosas básicas, ¿no? Lo que digo. Pero bueno, eso es algo muy, muy mío. ¿Y de dónde soy? Yo soy de Puerto Ordaz, de Venezuela. Mucha gente dice que Puerto Ordaz es un pueblo. Yo voy a decir que es una pequeña ciudad en crecimiento y además era la única ciudad planificada de Venezuela y aunque sí, obviamente era muy, muy, muy chiquita, habían cosas que hacer. Tenía su centro comercial, tenía el Club Ítalo, tenía su cine, o sea, tenía cosas para hacer. Y además ha salido demasiada gente súper crack de Puerto Ordaz. Así que ya es Puerto Ordaz. Si eres de Puerto Ordaz, manifiéstate. Em, Crecí, o sea, nací y crecí ahí toda mi vida. Y bueno, nada, hoy en día me dedico al marketing digital, vivo en Londres, trabajo en TikTok, que me hace muchísima ilusión decir eso porque, wow, TikTok, o sea, trabajando en marketing y TikTok siendo una de las plataformas de entretenimiento más grandes del mundo, para mí es un súper logro y estoy muy orgullosa de ser parte de ese equipo y la verdad que me siento muy afortunada de poder decir eso y de estar viviendo esa experiencia y de estar trabajando en esa empresa hoy en día. Pero bueno, vamos a hablar de por qué María Cartaya decía hacer un podcast. ¿Por qué? O sea, no fue que yo me desperté, ¿ok? Hace 2 semanas y dije, quiero hacer un podcast. Esto es algo que siempre, siempre he querido hacer y, wow, nunca lo había hecho porque, no sé, por miedo, obviamente. Pero para darte un poco más de contexto, esta que está aquí, desde que era chiquitica, era demasiado farandulera. No sé si farandulera es la mejor palabra, pero artista, ¿no? Como que era demasiado, sí, como que artista, me encantaba la farándula, toda la cosa, o sea, tipo, cuando, cuando estaba con todas mis primas en Navidad, cumpleaños, etcétera, todas las primas le, le asaltábamos el closet a mis tías y les quitábamos las bufandas, los tacones, el maquillaje, la pintura, nos poníamos las bocas rojas, nos encataconábamos todas mis primas, yo como 15 primas, como 20 primas, yo no sé. Y eso era, o sea, todo el mundo a sentarse en la sala porque las primas van a hacer su show, o sea, literalmente. Y éramos así, éramos demasiado artistas y yo toda la vida desde chiquitica era la niña que me encantaba como perform, como hacer un show para mi familia. Entonces era como, abuela, ponte ahí que te voy a bailar. Mamá, ponte ahí que te voy a cantar. Y así era toda la vida y era muy cómico, pero bueno, es algo que, no sé, siempre me ha encantado. Para darte un poco de contexto, si conoces un poco la farándula en Estados Unidos, yo quería ser como Ryan Seacrest, pero mujer.
Ryan Seacrest es un presentador, productor, súper famoso, locutor. Si estás un poco familiarizado, él era el host de American Idol, él es el productor que hizo Keeping Up with the Kardashians, tiene el show de radio de entretenimiento y música más escuchado en Los Ángeles, y para mí ese era mi sueño. Yo dije, oh my God, yo quiero ser Ryan Seacrest, pero mujer. Y bueno, si no conoces la farándula en Estados Unidos y conoces más en Venezuela, pues quería ser una Erika de la Vega, una Maite Delgado, una Chiquinquirá Delgado que están pues entrevistando, haciendo host, haciendo televisión. Eso era lo que a mí me encantaba y en verdad era mi sueño, era lo que quería hacer. Entonces, nada, ¿qué pasa? Que también estuve muy influenciada desde chiquita porque mi abuela Lila, que la amo, cuando estaba ejerciendo su carrera, ella fue periodista toda su vida. Y mi papá, que también lo amo, mi papá es locutor y mi papá todavía hoy en día tiene un show de radio en Puerto Ordaz, en Venezuela, que se llama Boomerang. Y nada, yo como que crecí con eso, ¿no? Crecí con mi abuela siendo periodista, con mi papá en radio, y era para mí un sueño. O sea, yo me acuerdo que con mi abuela a veces la acompañaba a la televisión o la acompañaba donde ella escribía sus historias y hacía sus reportajes. Me acuerdo que en algún momento, abuela, by the way, ¿qué pasó ahí? Me acuerdo que en algún momento mi abuela me llevó porque iban a hacer un canal de entretenimiento y yo hice como una audición para ser host en un show y obviamente no quedé porque hasta hoy en día que me acabo de acordar, más nunca me llamaron. Pero bueno, o sea, como que me acuerdo de tener experiencias así y con mi papá también era buenísimo porque mi papá siempre nos trató como de involucrar y como para que nosotras supiéramos qué hacía. Y mi papá también es súper farandulero, ¿ah? Mi papá es súper farandulero, eso lo saqué de mi papá. Mi papá nos llevaba a la radio, nos mostraba el estudio, nos mostraba cómo él grababa. En algún momento yo me acuerdo que llevé amiguitos, que sí, de la residencia o del colegio, y le ayudábamos a grabar para hacer las típicas canciones propagandas, los jingles, o allá le llaman como las cuñas, las propagandas, que sí, de Navidad o cosas así. Y estábamos como todos los niñitos súper felices ahí en la radio con mi papá, y es algo que siempre ha estado presente en mi vida. Entonces, cuando termino el colegio y decido, o sea, que quiero estudiar, digo, bueno, quiero estudiar periodismo, pero claro, yo no quería estudiar periodismo tipo periódico y escribir noticias y todo eso, sino que quería pues radio, televisión, etcétera. Y para mi suerte, fui muy privilegiada y gracias a mis papás pude ir a estudiar a Estados Unidos, en Los Ángeles, y había una carrera que, bueno, me imagino que todavía existe, que se llama Broadcast Journalism. Y Broadcast Journalism es como si fuese periodismo, pero con una mención, bueno, mención no, con un foco en la parte audiovisual, radio y televisión. Y yo dije, esa es la mía, let's go. Entonces, nada, estudié Broadcast Journalism en Los Ángeles y fue súper cool porque durante mis estudios, o sea, habían varias de las materias o de las clases que yo veía que te forzaban a ir mucho a la práctica. Entonces, en la propia universidad teníamos una radio, entonces habían clases donde nosotros hacíamos radio, donde teníamos que unos días ser productores, unos días ser el host del show, otros días pues manejar el board de los sonidos, etcétera. Entonces, era súper hands-on, o sea, como práctico, y era genial. Y en ese momento también me acuerdo que hubo un momento que tuve una internship, mis primeras prácticas fueron en una radio que se llama 94.7 The Wave en Los Ángeles, y era una radio que ponía pura musiquita de jazz y era súper tranquila, y a mí no se me ocurrió nada más y nada menos que hacer las prácticas en el show que empezaba a las 6 de la mañana. Eso significaba que yo tenía que estar ahí a las 5, como muy tarde. Y yo vivía como a una hora de donde era la radio, entonces tenía que irme acá de la casa como a las 4 de la mañana. Y yo estaba demasiado feliz haciéndolo, me encantaba. Conseguí esa internship porque la host del show eh, como que conocía a mi tía y coincidimos en muchos eventos, en varios eventos, y yo básicamente le pedí a ella que hiciera como de mentora
y hubo un momento que hubo esta oportunidad de prácticas y ella me la envió y yo apliqué y pasé, bueno, por todo el proceso de selección y gracias a Dios me eligieron y fue genial. Luego, cuando termino esa internship, resulta que uno de mis profesores en el colegio también trabajaba en radio en otra estación que era, se llama KFI AM, y KFI era una radio AM, no FM. AM significa que era como de noticias, etcétera, ¿no? Y la FM por lo general es más como música y cosas así. Entonces la AM era la radio número uno de noticias en Los Ángeles y mi profesor era súper cool y él era host de su propio show y tal. Y también surgen como vacantes para hacer internships y también me metí ahí a hacer las prácticas y fue increíble. Para mi suerte y para mi sorpresa, yo no sabía, y en ese mismo edificio, o sea, las AMs y o sea, como que esa radio tenía la parte de las AM y de la parte de las FM. Entonces yo estaba, por ejemplo, me lo invento porque no me acuerdo, en el piso 3 con las AM y resulta que en el piso 4 eran las FM. Y resulta que en las FM estaba Kiss FM, que es donde trabajaba Ryan Seacrest. Y yo como que, ¡ah! No lo puedo creer, de Puerto Ordaz al mundo. O sea, estoy en el mismo edificio que este hombre, que es mi ídolo, que quiero ser como él. Y bueno, nada, para hacer la historia larga un poco más corta, termino pidiendo que me transfieran a la FM y no estuve en el show de Ryan Seacrest, pero estuve en el show de las 6 de la tarde. Él era el de las 6 de la mañana. Y nada, igualito fue increíble. Tuve la oportunidad de entrevistar a celebrities. Cada vez que habían como cantantes nuevos venían, hacían muchísimas entrevistas. Y fue increíble, me encantó. Y ahí como que dije, ¿sabes qué? Quiero seguir en este tema de la radio y toda esta cosa. Y me encantaba, me llenaba. Y siempre estaba súper feliz. Para mí era un trabajo, wow, amazing. Los horarios eran un poquito complicados, pero bueno, cuando algo te gusta, lo haces con todo el cariño del mundo. Y bueno, nada, básicamente de ahí y de todas esas experiencias en radio, etcétera, nace mi pasión por hacer esto. Obviamente en algún momento, hace muchos años, como que intenté hacer varias cosas, nunca en la forma del podcast, para ser honesta, siempre estuve en radio, pero en algún momento como que decidí activar un poquito más mis redes sociales y luego lo borraba o lo dejaba de hacer. En algún momento creé un canal de YouTube y luego también como que, ay, no, 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 y lo dejaba. En algún momento me acuerdo que empecé como un blog y entonces quería hablar de farándulas y tal, y luego dije, no. Entonces, nada, te eché todo este cuento y te di todo el contexto para que sepas que es algo que en verdad, a pesar de que lo esté haciendo ahorita, es algo que ha estado muy presente en mi vida siempre a lo largo de los años y es algo que siempre me ha gustado, siempre me ha encantado y me hace demasiada ilusión que finalmente el año pasado, 2023, a finales de año, dije, mira, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, me encanta y nada, lo llamé a petición de nadie porque también ese nombre surge de que para mí es como un proyecto personal, ¿no? Que yo quería como que también demostrarme a mí misma como que lo puedo hacer, no importa que esté sola, no importa quién lo vaya a escuchar, o sea, es como de mí para mí también para reconectar con una pasión que tengo. Y eso me encanta y ojalá te inspire a que si tú también has querido hacer algo o empezar algún proyecto tuyo personal y no lo hayas hecho aún por miedo, por lo que sea, inseguridades, como que lánzate porque en verdad estoy demasiado feliz aquí en mi sala grabando mi podcast y me siento súper orgullosa de que literalmente en menos de 2 meses he sacado todo esto y he aprendido y he bajado los programas y he podido comprar los equipos y la verdad es que es como fascinante también como que aprender otra vez a hacer algo desde cero y me encanta. Entonces, varias cositas. Bueno, ya te conté el contexto de por qué quise hacer este podcast, un poquito de mí, quién soy. Y bueno, a petición de nadie para mí es como ese amigo o esa persona, no tiene que ser un amigo, puede ser un familiar o alguien random, que vino y te dijo algo y de repente te inspiró o te enseñó algo y tú dices como que, ok, yo no te pregunté eso, pero gracias por decirme eso. Para mí eso es a petición de nadie. O sea, quiero que este sea un espacio en donde, a pesar de que lo creé como de mí para mí, como que
quiero que se sienta como el consejo que tú no pediste o la historia que tú no pediste, pero que de repente te inspiró, te ayudó, te entretuvo, o simplemente te hizo compañía, pero como que prenda algo ahí en ti, ¿no? Entonces, eso para mí, que me hace demasiada ilusión, es lo que significa este podcast, por eso decido ponerle ese nombre. Y bueno, también aclarar que porque tenga ese nombre no significa que no los tomo en cuenta, porque obviamente sí. Y también creo que una de las cosas que me impulsó a hacer este proyecto como que mucho más rápido de lo que yo esperaba es que, por supuesto, al estar trabajando en TikTok, empecé a activarme en TikTok y a subir videos, etcétera. Y mucha gente, o sea, vi que muchas personas se interesaron en saber más de mi camino, de cómo es que no estudié marketing y ahora trabajo en TikTok, cómo logré hacer ese cambio de carrera, cosas sobre emigrar, sobre, sabes, cambiar de país, sobre crecimiento personal y laboral. Entonces dije, ¿sabes qué? Si hay gente que se está interesando en este tema y yo puedo aportar y además hacerlo como de una manera súper cercana, sencilla y a través de este podcast, que es algo que me disfruto demasiado, como que why not? Entonces, bueno, eso es a petición de nadie. Y eso es lo que vamos a estar hablando a lo largo de los episodios, crecimiento personal, crecimiento profesional. Y nada, obviamente me encantaría saber qué temas te interesan, si hay algo específicamente que te llame la atención, que quieras escuchar, que quieras saber mi opinión, que quieras saber si tuve alguna experiencia con eso. Y obviamente yo demasiado feliz de hacerlo. Así que nada, quiero agradecerte otra vez demasiado por estar aquí, por acompañarme hasta el final y espero que, bueno, te disfrutes demasiado los episodios y como dije, tenme un poquito de paciencia, cada vez va a ser mejor. Un besito.